Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por convocarnos, traernos. Permítenos, oh Dios, que seamos sensibles a tu palabra, a la presencia de Cristo entre nosotros por la palabra. Y por favor, Señor, ayúdame para que pueda exponer fielmente tu evangelio, y a mis hermanos para que juntos recibamos tu gracia, tu exhortación, tu disciplina, tu enseñanza, y estemos dispuestos a obedecerla. Ayúdanos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la elección, de esa doctrina que se llama la elección incondicional. Por eso repetimos el himno y por eso los himnos que cantamos están más o menos en concordancia con el tema. Y alisten sus Biblias en Deuteronomio 7 porque vamos a estar ahí para iniciar nuestro sermón. Y quiero que tengamos presente que si nosotros somos depravados, y eso ya está enseñado hasta más no poder, si estamos muertos espiritualmente, hoy nos hablaron mucho de la muerte aquí como paga del pecado, y que así como el pecado entró por un hombre al mundo, también entró la muerte a todos, para todos. Si es verdad que no hay justo ni aún uno, y también si es verdad que no somos capaces de nada bueno, mucho menos de algo espiritual, entonces la elección nuestra es por la sola soberanía, por el solo amor y por la sola gracia de Dios, sin condición alguna. Si somos como somos, si estamos muertos en delitos y pecados, es imposible que nos puedan poner condiciones. No las reuniríamos y no las reunimos, de hecho. Somos incapaces de algo espiritual. Miren ahí en Deuteronomio, en el capítulo 7, el versículo 6, y vayan tomando nota de lo que el Señor nos va diciendo en su palabra. En el versículo 6, entonces dice, porque tú eres pueblo, ¿qué cosa? Santo. Y hoy debemos aprender o recordar mejor que santo también significa en la Biblia separado. A diferencia del concepto de muerte, es que esta separación es para un uso exclusivo. ¿Y para qué nos separó Dios? ¿Por qué nos apartó? ¿Por qué nos eligió? Para que lo glorifiquemos, para que seamos gloria para Él, para que lo alabemos, para que lo adoremos, para que lo reconozcamos, para que lo sirvamos. Entonces, porque tú, hablando Dios con Israel, porque tú eres pueblo santo, es decir, apartado. ¿Apartado para quién? Para Jehová tu Dios, dice ahí el versículo. Y sigue diciendo la palabra, Jehová tu Dios te ha escogido. Te ha escogido. ¿Para qué? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, un pueblo muy especial para Dios. Dios lo va a levantar, Dios lo va a hacer. Dios, de hecho, en el Nuevo Testamento dice que Cristo se sacrificó por su iglesia, dio la vida por ella, se entregó por ella para santificarla, para hacerla pura, para hacerla sin mancha, para hacerla sin arruga, para hacerla perfecta. Ese es el pueblo que Dios quiere y por eso nos ha apartado. Por eso nos ha llamado, por eso nos ha elegido entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. Ahí viene lo importante y ahí viene lo interesante. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido.
algunos predicadores, cuando hablan de la predestinación y cuando hablan de la elección incondicional, dicen que esto es un resultado de la presciencia de Dios. Presciencia, es decir, el preconocimiento de Dios. Ellos dicen, no, es que Dios supo que Leonel iba a ser como un poquito bueno. Él iba a creer, Dios se dio cuenta, entonces lo escogió. No es esa presciencia la que se aplica en la doctrina. No fue por presciencia, fue por soberanía. No había nada bueno en mí, no hay nada bueno en nosotros, no hay ningún mérito, no hay de qué pegarse para decir usted es digno de ser escogido. Nos escogió porque quiso, punto. ¿Dónde aplicamos la presciencia en las doctrinas de la gracia? Que Dios sí nos conocía desde siempre. Dios sabía que iba a crear un Leonel Ortiz, un Fabio Cano, un Roberto, un Alberto, un Nicolás, un Rubén. Él sí sabía y nos conoce desde siempre, desde la eternidad. Pero no por el conocimiento que tenía de nosotros nos escogió o nos desechó. Él escogió y desechó porque quiso, punto. Ustedes en el capítulo 9 de Romanos, ustedes pasan por ese versículo que dice, estaban Esaú y Jacob en el vientre de su madre, aún no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, ¿y qué hizo el soberano que elige? Eligió a Jacob y desechó a Esaú. ¿Por qué? Yo no soy digno de preguntarle por qué. ¿Quién soy yo para preguntarle a mi Creador por qué estás haciendo eso? Él es soberano y Él hace lo que quiere y nadie le dice que no lo haga. Y eso lo tenemos que entender porque la doctrina de la soberanía nos pega muy duro a nosotros. ¿Recuerdan cuál fue la tentación que la serpiente le planteó a Eva? Sea soberana como Él. Él sabe que si usted come, no es que se vaya a morir, es que usted va a ser como Él. Usted va a ser libre, usted va a poder hacer lo que quiere, va a tener el poder para decidir lo que usted desee. Y a Eva le pareció interesante el asunto. ¿Y saben una cosa? A todos nosotros, a todo el mundo, nos parece interesante la idea. ¿Por qué nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece? Porque nos encanta sentirnos soberanos, dueños. ¿Qué le está diciendo la filosofía hoy al mundo, a las mujeres? Ustedes tienen derecho a abortar, porque ustedes son dueñas de su cuerpo y pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. ¿Cómo así? ¿Y el cuerpo del feto? ¿Qué derechos tiene? El cuerpo de la nueva vida que está en el vientre de esa mujer, ¿qué es? Pero lo que está imperando entre nosotros es la ideología de que el ser humano es soberano, es libre, autónomo y puede tomar las decisiones que quiera. Estamos llegando al colmo que si un hombre de 70 años como yo se cree que es un niñito de 7, hay que dejarlo, porque es autónomo. Y se pone jardineritas y se hace cositas en el pelo y se va para el prekinder. Y el gobierno tiene la obligación de dejarlo entrar en prekinder con los niñitos. ¿Por qué? Porque eso es así. Él es soberano. Él es libre. Esa es su identidad. Estamos de frente contra Dios. Estamos dándole coces al aguijón. Estamos tirando puñetazos al aire como si fuéramos los más grandes seres del universo. Y llega un cáncer y nos acaba. Llega un virus, una bacteria y adiós arrogancia. No nos escogieron porque fuéramos más que todos los pueblos. No por eso nos ha querido Jehová y no por eso nos ha escogido. Dice en el versículo 7 de Deuteronomio 7,
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Sino que por cuanto Jehová os amó. Oiga, la motivación fue el amor. Por cuanto Jehová os amó y quiso, miren la soberanía de Dios en eso, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y el versículo 9, hay más tesoros aquí para extraer. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así como la consecuencia del pecado es generacional, las bendiciones del pacto son generacionales. Yo no sé por qué no lo vemos. No entiendo dónde está la dificultad para entender una cosa tan clara en las Escrituras. No lo entiendo. Versículo 10. Y que da el pago en persona. Ojo, esto es advertencia, ¿no? Y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Cómo? Destruyéndolo. ¿Qué es la muerte? Muerte es separación, pero muerte también es destrucción. Si ustedes recuerdan el Salmo 1 que estudiamos aquí con mucho detenimiento, el fin de los malos va a ser su desaparición. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, que hoy son y mañana no son. Destrucción, dice aquí muy claramente, destruyéndolos. Y sigue el versículo diciendo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Ustedes están midiendo esas palabras? Ustedes significa que es Dios mismo el que te va a decir, no te conozco, apártate de mí, vete al infierno preparado para el diablo y sus seguidores. El mismo Dios te lo va a decir, Él lo va a pronunciar, lo vas a oír de sus labios. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar ese momento, pero eso infunde temor. Qué osado es el hombre que no teme ese momento. Hoy nos hablaron aquí que un día vamos a pasar por la muerte. Eso es, iba a decir una expresión, mejor me arrepiento. Eso no se puede evitar. Es inevitable. Por allí vamos a pasar todos. En toda ceremonia fúnebre a que yo asisto, siempre le recuerdo a los asistentes, un día vamos a estar aquí. Un día vamos a ser nosotros. Y como nos enseñaron hoy en la penitencia, muy bien enseñada, nos han dicho que la muerte no es el acabose, la muerte es un cambio de dimensión. Pasamos a otra manera de vivir. No se consuelen con la idea de que en el hueco se acaba todo. No, hombre, en verdad ahí empieza todo. Esta porción de la Escritura en Deuteronomio 7, en su sentido central, puede ser comparada con otra en el Nuevo Testamento, para que a nadie se le vaya a ocurrir, porque como doctores tiene la Santa Madre Iglesia, a alguien se le puede ocurrir, no, pero es que eso era del Antiguo Testamento, eso era para los israelitas. Nosotros los presbiterianos creemos que la Biblia es inspirada en su totalidad y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ayer, hoy y mañana. Vayan a 1 Corintios, Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 1. Y pongan sus ojos en el versículo 26.
1:26. Ahí vamos a empezar. 30 segundos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya. Entonces, dice el 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación quiere decir vuestro llamamiento. Que no sois muchos sabios según la carne. Oiga, está diciéndonos Pablo que nosotros aquí, todos los que estamos, no fuimos sacados de entre la flor y nata de la sabiduría. Es más, en el caso mío, fui sacado de la más grande insensatez del mundo. Era un majadero. No pensaba, pero nada. Entonces está diciéndonos aquí Pablo, pues mirad hermanos vuestro llamamiento, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos ¿qué? Poderosos, ni muchos nobles. 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces todos los que estamos aquí, empezando por el pastor Leonel, necio, sin poder, no sabio, no noble, débil, vil, menospreciado, y que no era. Porque ¿sabe cómo me encontró el Señor? Muerto en mis delitos y pecados. No era. Dígame en qué condición se le puede poner a una persona así. Bueno, yo te voy a dar el cielo, pero sí. ¿Qué pero? ¿Qué condición? ¿Qué requisito llenaríamos nosotros si estamos en esta categoría que la Escritura nos está diciendo hoy? Hermanos, ustedes van al cielo. Ustedes tienen esperanza. Ustedes han sido llamados a la fe. Les han concedido el don de la fe gratis. Simplemente porque el Padre Eterno los amó. ¿Valoran eso? ¿Lo están codificando o es una frase linda más? Porque si esto no nos revoluciona, si esto no pone una dinámica diferente en nuestra vida, hermanos, yo no sé qué los va a mover. No sé. El versículo 29 dice que todo esto lo hizo Dios de esta manera, a fin de que nadie se jacte, nadie se vanaglorie, nadie se infle en su presencia. Que a nadie se le vaya a ocurrir, yo merezco el cielo. Como algunos maridos acostumbran decir, no, yo con esta mujer que me tocó, yo tengo más que ganado el cielo. Con mujer y todo te vas al infierno, tranquilo, no te preocupes. Esa no es la manera de ganar el cielo. Tú vas al cielo porque el Señor te lleva. Porque Él quiere llevarte. Porque te trajo aquí sin condición ninguna. Porque no piden nada de ti. No tendríamos con qué pagar tal cosa. El versículo 30, importantísimo. Pónganle mucho cuidado a lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí. Mas por Él, por Dios, ¿no? Por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Es usted algo en la vida? Lo es porque Dios te lo dio en Cristo. Porque Dios te lo dio en Cristo.
Ahora, cuando te pregunto, ¿tú estás codificando estas cosas en tu mente? ¿Tú realmente estás recibiendo la grandeza de esta revelación? ¿O qué está pasando aquí? Porque es que esto tiene que cambiar la vida nuestra. No podemos seguir lo mismo frente a esto, si es que lo estamos entendiendo. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos queridos, no hay de dónde poner condición alguna frente a la elección que Dios hace de aquellos que han de ser añadidos a su pueblo. No hay de dónde. Por eso es tan difícil y tan malo que nos juzguemos los unos a los otros, que nos critiquemos, que murmuremos, porque es que, ¿qué somos todos los que estamos aquí? Un grupo de pecadores, indignos, rescatados por amor, sin condición alguna, solo por la gracia, para que experimentemos en nosotros un nuevo nacimiento. ¿Hay dificultades? Sí, porque ese nuevo nacimiento va a ser manifiesto el día que te mueras o el día que el Señor vuelva. Pero que es un hecho, ya lo hizo Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Confesar tus pecados, darte luz sobre tus miserias y pedir socorro y confiar en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí entre nosotros no hay ninguno perfecto. Miren, el que está buscando esposa perfecta se va a tener que sentar y descansar tranquilamente porque no la va a encontrar. Y si las muchachitas están esperando un príncipe azul perfecto, siéntese y descánsese porque no va a encontrar el príncipe azul perfecto. Todos esos príncipes tienen como grises y rojos y amarillos y a veces hasta vomitivos. Y entonces comenzamos a tragar sapos. El único perfecto, el único que llena, el único que satisface, el único que ama, se llama Jesucristo. Y nos escogió sin que tuviéramos méritos, porque no los tenemos. Hágase esta pregunta: ¿puede un muerto resucitarse a sí mismo? ¿Han visto un cadáver ahí chapaleando en el ataúd tratando de levantarse por su propia cuenta? En uno de los últimos sepelios en que estuve, en la ceremonia fúnebre, quisieron sacar de la sala de velación al muerto para llevarlo a otra parte porque había mucho calor en donde estaba. Y menos mal que esos soportes donde está el ataúd estaban fijos, ¿no? Eso no se puede mover, eso estaba pegado al piso. Y tuvieron que dejarla muerta y no moverla para ningún lado. ¿Para qué les cuento esta historia tan cursi? Para decirles, cuando uno está muerto, hacen con uno lo que... Y uno muerto, ¿qué dice? Saca la pata y dice, un momento. No. Estás muerto, no puedes hacer nada por ti. Un muerto no puede hacer nada por uno. La respuesta es que no puede hacer nada, un categórico y solemne no. Es imposible que se resucite a sí mismo. Si decimos y creemos y enseñamos lo contrario, estamos equivocados. Ahora, podemos admitir que algunos hombres y algunas mujeres son evidentemente resucitados para nueva vida. ¿Vueltos a nacer, cambiados, transformados? Sí, claro que sí. Los hay. De hecho, creo que todos los que están aquí han experimentado un cambio, una metamorfosis en sus vidas. No serán perfectos, pero han cambiado y están cambiando. Eso es evidente. ¿Y qué quiere decir eso? Frente a ese hecho, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que admitir? Que si el ser humano no es capaz de cambiarse por sí mismo ni darse vida,
La resurrección de cada persona, la nueva naturaleza de cada persona es solamente obra ¿de quién? De Dios. Y solo de Dios. Vamos a San Juan 8, antes de ir a San Juan 17. Están los fariseos discutiendo con Cristo sobre si tú eres o no eres, ¿no? Y si tú eres, dínoslo de una vez, ¿no? Sí, ya voy. El 23, 8:23. Y dice la palabra, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. La verdad, y el Señor estaba diciéndole antes en el contexto, diciendo, ustedes no pueden oír mi palabra, no pueden escucharla, no pueden entenderla porque no la pueden escuchar. Y en el capítulo 10 de San Juan, ustedes saben que dice que solo las ovejas oyen la voz de Cristo. La verdad de la imposibilidad por nosotros mismos de entender, de creer, de poder decidir lo correcto, tiene efecto seguro. Esa imposibilidad de no poder creer que Él es, tiene un efecto seguro. ¿Y sabe cuál es? Lo que nos dijeron hoy, la muerte. Pero no obstante, Jesucristo le dice a los judíos incrédulos que habrá un momento de oportunidad para ver con claridad quién es Él. Y lo que está proponiendo Jesucristo es que crean que Él fue el enviado del Padre y que Él hace únicamente la voluntad del Padre. Y debemos tener muy en cuenta esta enseñanza para que nos quede claro lo que hoy nos está diciendo el Señor. Ahí mismo en San Juan 8, el versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Si ustedes se acuerdan de la narración de la crucifixión, dice uno de los evangelistas, dice que cuando comenzó a tronar y a temblar porque el Señor entregó su espíritu y comenzó la conmoción natural por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el centurión, el comandante del grupo de romanos que lo estaba crucificando, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y otro evangelista dice que muchos descendían golpeándose el pecho y diciendo, hemos matado a un inocente. Entonces está diciendo aquí el Señor, profetizando lo que va a pasar, dice, cuando sea levantado, muchos van a entender que yo soy. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y dijo, y van a entender que nada hago, y conocerán que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esta es una idea muy fuerte en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Él vino únicamente para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en primera instancia, en el centro de todo en la historia del pacto, está la salvación de los escogidos. Vamos a ir ahora al Evangelio de San Juan rápidamente en los minutos que nos faltan. Juan 17. Pero vamos a ir antes que nada al verso 4 para entrar de lleno en el tema. En el verso 4, 17:4. Dice el verso 4, yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué es lo que sigue? Oiga, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ni siquiera está diciendo, acabé mi obra, acabé mi trabajo,
Está diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Retrocedan un poquito y vayan a Juan 4. Un poquito. Vamos a volver a Juan 17 pronto. Juan 4. Vayan al versículo 34 y ayúdenme a leerlo para que den un descansito a mi voz. Juan 4, 34. Ya. Jesús. Muy bien, como es muy importante el versículo, ¿no? En 17:4 está diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mire lo que estaba diciendo antes de eso, en el capítulo 4, el versículo 34, léanlo con más entusiasmo, vamos todos. Y Jesús les dijo, mi comida. ¿Ustedes se acuerdan cuando el demonio tentó a Cristo en el desierto al iniciar su vida pública? ¿Cuál fue la propuesta del diablo? La propuesta del diablo fue, oye, tienes hambre, ¿por qué estás aguantando hambre? Tú tienes el remedio en la mano. Mira cuánta piedra hay aquí. Mira este pedregal tan grande. Convierte eso en pan. ¿Y qué le contesta el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Me gusta el entusiasmo de muchos. Sino de toda ¿qué? Por favor, quiero oír toda la ¿qué? Toda. Digan palabra, digan palabra. Otra vez. Oye, estas son difíciles, ¿no? Hay que aprenderle un poquito a los pentecostales, hay que aprender a gritar palabra. ¿Quién de ustedes tiene esa convicción? Pastor Leonel, ¿usted tiene esa convicción de que usted puede vivir únicamente de la palabra? Hermanos, hoy en día mucha gente escoge iglesia especialmente por la alabanza. Y en esta iglesia no hay mucha gente por la alabanza. No estoy diciendo que Valentina no toque bien y cante bien, no, tiene una voz privilegiada y toca muy bien. Pero a la gente no le gustan esos himnos tradicionales y esos cánticos así. Hay como algo más guachaposo y algo más bulloso y donde yo pueda gritar y temblar y parrandear y todas esas cosas. Hermanos, lo importante en la relación con el Padre es la palabra. Es la palabra. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y en otro texto dice, y yo les di la palabra que tú me diste. ¿Cómo hiciéramos para que entendieran y ustedes entiendan que el corazón de la reforma es la palabra, la sola escritura? ¿Cómo hiciera para que ustedes pudieran entender que necesitan enamorarse de la palabra con furor y con pasión para que sus vidas en verdad muestren cambios? Para que fructifiquen, para que sean cristianos productivos. Necesitan meditar en la palabra de día y de noche. Entonces serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El alimento de Cristo era hacer la voluntad del que lo envió y acabar su obra. Volvamos a Juan 17. Juan 17. Y vamos al versículo 1 esta vez. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Quiero llamarle la atención sobre la tranquilidad y la paz
que tenía Cristo ante el convencimiento de que la hora había llegado. Pidámosle al Señor que nos dé esa paz y esa fortaleza en el momento en que estemos listos para irnos. Porque lo vamos a saber. Lo vamos a saber y ojalá podamos decir, Padre, la hora ha llegado. Con toda tranquilidad. Hermanos, si aprendan a mirar la muerte en otra forma. Aprendan a mirar la muerte como un cambio para bien, para mejorar. Aprendan a mirar la muerte del que se va como una bienaventuranza, no como una desgracia. Tenemos que dejar de poner la mirada en esta tierra. Y tenemos que dejar de estar aferrados a este mundo, porque esto se acaba porque se acaba. Lo que no se acaba está allá. Lo que viene. Sí, yo sé que es doloroso. Yo sé que es muy duro, especialmente ver morir un hijo o la esposa, o Dios nos libre, no nos pase por esa prueba. Pero hermanos, tenemos que aprender como Pablo, para mí el morir es ganancia. Pero hay que estar convencidos como Cristo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, muy importante. El 2, como le has dado potestad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que ¿qué? Le diste. No para darle vida eterna a todo el mundo. Para darle vida eterna a los que el Padre le entregó. Hermanos, ¿qué le dice a usted el hecho de que Alfonso fue tomado por el Padre en la eternidad y le dijo al Hijo, redímelo? El Padre eterno, el creador del universo, tomó a Nicolás en las manos y le dijo al Hijo, redímelo. A Miriam, a Pablo, a todos los que están aquí, los tomó el Padre en forma particular y le dijo al Hijo, sálvalos. ¿Eso no les dice nada? ¿Eso no significa nada para usted? Con este calor, ¿quién le va a entrar esa ahí? A todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Miren dónde está el quid de la salvación. Conocer al Padre y conocer al Hijo a quien ha enviado. La pregunta obligada, ¿cuál es? ¿Los conozco? ¿Conozco al Padre y conozco al Hijo? Versículo 4. Todos el 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. El 5, por favor, el 5, vamos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y viene el 6, que es muy importante también. Miren bien clarito lo que dice el 6, todos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿De quién éramos? Del Padre. Porque todo es del Padre. ¿Y qué hizo el Padre con nosotros? Nos entregó a Cristo para que nos salvara. Y esos que el Padre entrega a Cristo, ¿guardan qué? Ay, ahora sí entramos en materia grave. La pregunta es, ¿tú guardas la palabra? Si la guardas, eres de los escogidos. Si no la guardas, no lo eres. Pastor, ¿y qué es guardar?
conocer al único Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Vale la pena meternos en la palabra? ¿Vale la pena escudriñar en la palabra? ¿Vale la pena estudiar la palabra? ¿Vale la pena volvernos fanáticos de la palabra? Pues claro, hombre, que sí. Ahí depende todo. No es cantando canciones bonitas, ni teniendo espectáculos los domingos. Es conociendo en la palabra al Padre y al Hijo. Y para eso nos escogió Dios y para eso nos entregó al Hijo, para que tuviéramos la oportunidad de conocerlo a Él y a su Hijo, como el enviado. El versículo 8 dice, o el versículo 7, como han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos ¿qué? Las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Notan dónde está la salvación? Qué difícil, ¿no? Qué complicado eso de la religión. Eso tenemos que ir al seminario 5 años para salir magísteres en teología y entender la soteriología. Qué cosa tan difícil, aquí está muy claro. Y ellos recibieron la palabra y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Cristo es el enviado del Padre. Efesios 4:13, sin perder ahí el 17. En el contexto cuando dice que Cristo constituyó a unos pastores y maestros para edificar el cuerpo, a fin de perfeccionar a los creyentes, para que ellos aprendan a edificar a otros. ¿Hasta cuándo? En el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Paren ahí. ¿Qué es lo que quiere Dios de su iglesia? Que crean lo mismo y que sepan lo mismo. Que crean lo mismo y sepan lo mismo acerca de ¿qué? De su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Cuánto sabes de Jesucristo? ¿Cómo lo conoces? Eso nos lleva a la madurez, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que no lograremos en esta tierra. La obra es del Padre que envía, la obra es del Hijo que obedece, y la obra es del Espíritu Santo que al ser enviado por el Padre por petición del Hijo aplica la salvación a cada uno de nosotros. Y vamos a hablar del Espíritu Santo un poquito antes de irnos. Ya se me acabó el tiempo, denme el minuto de gracia que siempre me dan para que hablemos del Espíritu Santo, porque a veces pareciera como que la tercera persona de la Trinidad se queda por fuera. Vamos a Juan 14:16, rapidito. San Juan 14:16. Y por favor, ayúdenme a leer. ¿Ya estamos ahí? Juan 14:16, ¿ya? Y yo rogaré al Padre. ¿Hasta cuándo estará con nosotros el Espíritu Santo? Ahí mismo en el 14, el 26. Ya todos. Más el Consolador. ¿Se dan cuenta todo lo que va a hacer el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Lo tienen? ¿Está con ustedes? ¿Está ahí? Y finalmente, para que terminemos por hoy, vamos a Juan 15 y el versículo 26. Juan 15:26. Vamos todos. Pero cuando venga...
¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿De quién? De Cristo. De Cristo, del Hijo. ¿Tienen el Espíritu Santo? ¿Han nacido de nuevo? ¿Son conscientes que mora en ustedes? Él da testimonio de Cristo. Ustedes van a poder conocer a Cristo. ¿Y saben cuál es el instrumento del Espíritu? La palabra. La espada del Espíritu es la palabra. La palabra. ¿Y saben quién es la palabra? Es Cristo hecho carne. Palabra, palabra, palabra. Cantamos bonito, sí, pero sería mucho más lindo que domináramos la palabra, que la conociéramos, que le invirtiéramos tiempo, que la conociéramos. Pero es que en esta iglesia no se evangeliza, no se hace nada. Cierto que estamos como perezosos para la evangelización y el discipulado, pero tienen cita. ¿Tienen estudio de caballero los martes? ¿Tienen tertulia las damas los lunes? ¿Tienen programa en las redes? ¿Tienen un sermón de 45 minutos cada domingo muy bien expuesto, especialmente por Nico, no por mí, pero por Nico? Nico saca la cara, ¿sí o no? Y nos ha dado muy buenas enseñanzas. ¿Qué más quieren? ¿Por qué nos dejan la comida servida? ¿Por qué no vienen a la mesa? No me podrán echar la culpa a mí. Como pastor los he cuidado. Como pastor he hecho todo lo imposible para que tengan alimento. Y ese es mi deber, no otro. Y además tienen un pastor divino, el cual logra que nada les falte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Palabra, palabra, palabra. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos para enamorarnos de la palabra. Ayúdanos para profundizar en la palabra. Ayúdanos para aprovechar este medio de gracia poderoso que es tu palabra y la oración, Padre. Quita la pereza de entre nosotros. Quítanos los pretextos del trabajo y de las ocupaciones y de todo lo que trae el diablo a nuestra mente. Padre, convéncenos de una sola cosa. Necesitamos conocerte y conocer a tu Hijo. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.